Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se me escucha? Muchas gracias. En primer lugar, para agradecer a todos los organizadores de este evento y por permitirme estar el día de hoy presente acá y poder tocar este tema, ¿no? Muy importante, como es la garantía o el proceso constitucional del habeas data, ¿no? Eh, Como todos sabemos, pues, eh, la norma suprema, en este caso, es la Constitución Política del Perú. Y dentro de estas, pues, normativas que nos contiene la Constitución, hay derechos definitivamente, y es importante conocer, en este caso, los procesos, las garantías, de qué forma podemos nosotros eh, recibir tutela o protección justamente de estos derechos contenidos en la Constitución Política del Perú. Y ya tenemos pues los procesos, el amparo, el habeas corpus, eh, en este caso el habeas data. Entonces, eh, vamos a ver qué derechos protege el habeas data, cuál es el procedimiento y las leyes que tienen que ver con este proceso, como son pues la ley o el TUO de transparencia y acceso a la información pública, y también es la ley o el reglamento también de de la ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, es importante este tema y, y partamos pues de un caso, ¿no? O de un hecho. Seguramente a cualquiera, o imagínense que a uno de nosotros eh, tal vez hemos tenido una deuda, nos han reportado a las centrales de riesgo, pero definitivamente esta deuda ya ha sido saldada. Sin embargo, hacemos una búsqueda tal vez en el Internet y seguimos, después de años de haber cumplido con esta deuda, tal vez registrados en la web como que no se ha pagado todavía esa deuda, ¿no? Ya que la información seguramente es de la fecha en donde nosotros teníamos esa deuda. Entonces, ahí seguramente han escuchado, en lo que se habla en doctrina, es el famoso derecho al olvido, ¿no? Entonces, no es el derecho, no digamos que este derecho tiene que ver justamente con los datos personales que nosotros podemos tener registrados en la web o en algún sistema informático y que seguramente ya no es actual y nos perjudica. Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso lo vamos a conocer el día de hoy. Eh, Asimismo, dentro de la temática de mi exposición van a haber dos partes, ¿no? La primera parte se va a tocar el tema de cómo es que surge, de dónde partimos eh, en todo este tema de la habeas data, eh, también sentencias, casos reales en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, en el Tribunal Constitucional, y la segunda parte también vamos a ver la ley, como dije, de acceso a la información pública y la protección de datos personales netamente, ¿no? Seguramente entre una y otra, me voy a dar un tiempo de 5 minutos para descansar, ya que son 2 horas y seguramente es muy cansado y tedioso. Entonces, voy a permitirme en estos momentos compartir pantalla, a ver, me señalan si es que se ve la pantalla, o tal vez no se puede ver. Perfecto, entonces comenzamos. Vamos a, vamos a comenzar. En ese sentido, como señalé, eh, el tema de Abbas Data tiene mucho que ver con el tema de bueno, en Estados Unidos se dice el tema de la privacidad, algunos lo señalan como este derecho a la privacidad. Nosotros tenemos que hacer la similitud y la sinonimia con el tema del derecho a la intimidad, ¿no? Entonces, este derecho
ha evolucionado en el tiempo, ¿no? El concepto, podríamos decir, fundante, originario, parte del juez Cowley, ¿no? Quien acuña una frase que está en inglés que señala the right to be let alone, que quiere decir el derecho a ser dejado en paz o en soledad, ¿no? Esto hablamos del año 1879. Pero él más se refería al derecho que uno tiene por agresiones por terceras personas, ¿no? Y, y es así como que se comienza a hablar de un derecho ya a estar solo, a estar en paz, ¿no? Que seguramente todos ahora podemos decir que necesitamos también en algún momento un derecho a estar solo, ¿no? O a estar en paz. Entonces, posteriormente a ello, cogiendo ya este inicio del juez Cowley en Estados Unidos, dos abogados estadounidenses también, eh, egresados de Harvard, Warren y Brandeis, ellos eh, se preocupan también por este tema, más Warren, que era pues un abogado que tenía mucho dinero y normalmente realizaba sus familiares eh, reuniones muy pomposas, ¿no? Muy de su élite. Y la prensa, que ahora le demandamos la prensa de espectáculos, los grababan y publicaban esto y bueno, a él le incomodaba. Entonces, Warren y Brandeis, estos dos abogados estadounidenses también, elaboran un ensayo, ¿no? Mediante el cual pretenden proteger la esfera personal de cada ser humano frente a la divulgación de actos íntimos que ellos consideraban sin el consentimiento. Y este eh, ensayo lo titulan The Right to Privacy, ¿no? Que significa el derecho a la privacidad. Es posteriormente a ello que en la revolución de 1960 ya se ve pues la evolución informática, ¿no? De los sistemas informáticos y aparece pues este concepto que quiere evitar que estos datos informáticos ingresen ya a la esfera privada. Es decir, que cada persona tenga el control sobre sus propios datos personales. Aquellos datos que salgan, aquellos datos que se registren, aquellos datos que se procesen dentro de un banco de datos, ya sea público o privado, ¿no? Entonces, esta es la génesis y por ahí es donde va posteriormente también a crearse primero, claro, en Estados Unidos y posteriormente en Europa, este proceso de habeas data, ¿no? Y así tenemos pues los hitos legislativos y cómo se empezó todo esto en el modelo básicamente europeo. Y tenemos pues primero que en Portugal en el año 1976, eh, todo esto, como señalaba anteriormente, tiene una relación con el nacimiento ya de la libertad informática en esos años y el derecho pues comparado en este caso ya tiende a marcar un antes y un después para la protección de datos, porque ya se comienza a hablar de datos dentro de todo dentro de toda esta libertad informática, ¿no? Entonces, Portugal es el primer país en Europa, en su constitución política, en el artículo 35, señala y establece una prohibición, ¿no? La prohibición del acceso a terceros, a datos personales, protegiendo pues la intimidad frente a intrusiones, esto en relación, como señalaba, a la libertad informática, ¿no? Efectivamente, hay una libertad informática, pero hay una prohibición constitucional del acceso a terceros a estos datos personales, ¿no? Y que vulneren la intimidad frente, pues, a intrusiones no autorizadas. Posteriormente, en España, en el año 1978, también la Constitución española, en el artículo 18, inciso cuarto, también establece una norma constitucional que limita, ¿no?, el uso, en este caso, de la informática
para garantizar justamente el honor, ahí se habla del honor, la intimidad personal de todas las personas, ¿no? Y esto pues fue un hito fundamental para el derecho en Iberoamérica, ¿no? Que se consigne esto también dentro de una constitución política, la constitución política española. Como señalaba, en Estados Unidos fue en 1974 que que se emite la legislación denominada Privacy Act o Ley de la Privacidad, que es una legislación pionera que va a servir pues de insumo justamente para la Constitución de Portugal y la Constitución posteriormente española. El aporte importantísimo de la Constitución española pues es que ya nos introduce la idea de que la informática es un riesgo potencial para los derechos fundamentales. Si no se regula legalmente, si no se hace un control de esta libertad informática, ¿no? Imagínense, desde el año 1978. Definitivamente esa idea a la actualidad ha sido confirmada, ¿no? Definitivamente, ahora que vivimos en una época de, de mucha informática, de aplicativos, normalmente pues estamos exponiendo nuestra vida privada, esos datos seguramente pueden ser captados por bancos privados o públicos y definitivamente poder perjudicarnos, ¿no? Por lo cual debe existir pues los mecanismos que nos debe brindar el Estado para poder nosotros protegernos o tutelar estos derechos a la protección de datos y también a la información o el derecho a la información pública que tenemos todos. La incorporación del habeas data ya en nuestro país se realiza pues en la Constitución del año 1993, artículo 200, inciso tercero. Sin embargo, hay una peculiaridad. Como hemos hablado de la génesis, todo pues dentro del tiempo y del derecho no es estático, ¿no? Todo va evolucionando a raíz de las investigaciones, a raíz de los casos, ¿no? Como ponía el ejemplo de Warrens y Brandens, quienes pues a raíz de un problema personal de Warren comienzan a investigar y, y comienza toda esta génesis de este derecho. Entonces, en la Constitución de 1993, el artículo 203 ya establece pues este proceso o lo incorpora dentro de nuestra legislación constitucional al proceso constitucional de Habeas como un proceso autónomo que se diferencia totalmente del proceso de amparo, ¿no? Desde su origen. Antes, todo era pues protegido por el proceso de amparo. Entonces, a partir de la Constitución de 1993 es donde surge el habeas data como un proceso ya autónomo, ¿no? ¿Y qué es lo que protege en ese momento? Protege tres derechos, ¿no? En primer lugar, el acceso a la información pública, es decir, que todos nosotros, todos los ciudadanos tenemos el derecho a tocarle la puerta al Estado y decirle, bueno, yo necesito, no sé, la información, eh, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver más adelante un caso de los correos institucionales para un proyecto, no sé, para un proyecto minero. Entonces, eh, ese derecho que tenemos eh, como acceso a la información pública contenido en el artículo 2 de la Constitución Política, inciso 5, que es el derecho a solicitar información de las entidades estatales, es protegido por el habeas data desde el año 1993 con la Constitución Política. El otro derecho que también es protegido por el proceso de habeas data es el de la autodeterminación informativa. Este derecho, ¿qué es lo que nos dice? Que permite controlar justamente los servicios informáticos que mediante los datos que tengan de cada uno de nosotros, ¿no? Hablamos de datos, nombre, direcciones, DNI,
deudas, fotografías, eh, no sé, afiliaciones políticas, sindicales, ¿no? Todos esos datos, nosotros como titulares, como propietarios de estos datos, definitivamente vamos a controlar ello. Vamos a decirle a estos bancos, a estas entidades que tienen nuestros datos, eh, si se tienen que rectificar, si que tienen que corregirse, si se tienen que ya eliminar, o en todo caso, también consultar de qué forma lo obtuvieron, ¿no? Y esto está contenido en el artículo 2 también de la Constitución Política del Perú, inciso 6. Y también el otro derecho que originariamente protegía, en este caso el habeas data, es el derecho a la personalidad, ¿no? Eh, Entendido este como el derecho que todos tenemos al honor, a la reputación, a la imagen, frente a los medios de comunicación, ¿no? A estos medios de comunicación que, como les señalaba, eh, bueno, acá se le dice de espectáculos, ¿no? Que vulneran muchas veces la intimidad de las personas. Contenido en el artículo 2, inciso 7 de la Constitución Política del 93 hasta la fecha. Entonces, esto es importante saber, conocer desde cuándo y qué derechos protegía pues el habeas data, porque esto también ha cambiado y lo vamos a ver. La reforma del año 1995, y es donde ya se restringe, en este caso, la protección del habeas data, ¿no? Ya existe una restricción con la ley 26.470 que modifica, pues, sustancialmente este proceso de habeas data, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta ley? En primer lugar, elimina del habeas data la tutela del derecho a la rectificación frente a los medios de comunicación, lo que habíamos señalado acá anteriormente, ¿no? Dentro del derecho a la personalidad dice, no, a partir de esta ley, este derecho a la personalidad ya no va a ser tutelado por el habeas data, sino estos se desplazan, este derecho al honor, a la voz, a la imagen, que eran protegidos desde el nacimiento de la Constitución de 1993 por el habeas data, pasaron a ser protegidos por el proceso constitucional de amparo, ¿no? Entonces, desde esa fecha, ya el habeas data nos sirve para proteger estos derechos, ¿no? Contenidos en el artículo 2, inciso séptimo de la Constitución Política de nuestro país. ¿Y por qué, no? ¿Por qué es lo que se hace? Dice, ¿por qué el legislador realiza esta eh, disgregación? O en todo caso, ¿por qué es que señala, dice, no, el honor, la voz y la imagen van a pasar a ser tutelados por el amparo? Porque hace que el habeas data tenga un proceso de especialización. Es decir, tú habeas data vas a hacer un proceso especial solamente para el tema del derecho al acceso a la información pública, que también denominado transparencia pública, y también para el tema de la integridad de los bancos de datos que contienen los datos personales de los ciudadanos. Entonces, sobre esos dos, sobre esos dos derechos, ¿no? Contenidos en el inciso 5 y en el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, es que a partir del 1995 es que ya el habeas data, podríamos decir, se especializa solamente en proteger estos dos derechos constitucionales. Por eso es que para recordarlo hay que asociarlo con un binomio, ¿no? El binomio del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Podríamos decir pues que el habeas data es un proceso constitucional de protección dual, ¿no? Que protege pues derechos, en este caso
podríamos decir también de naturaleza distinta, ¿no? Que es el acceso a la información pública. Yo, ciudadano, tengo el derecho a que el Estado me brinde la información pública, inclusive dice sin expresar causa, ¿no? O sea, es un derecho eh, muy amplio, ¿no? Sin expresar la causa. Pero sin embargo, como ya sabemos, todo derecho constitucional o fundamental no es absoluto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el derecho a la libertad, que puede ser restringido conforme a ley, ¿no? Por mandato de detención o en flagrancia delictiva, ¿no? Entonces, ¿tenemos derecho a libertad? Sí. Constitucionalmente reconocido, sí. Pero no es un derecho, pues, absoluto. En este caso, también el derecho al acceso a la información pública es un derecho fundamental contemplado en la Constitución, pero también va a tener sus límites, ¿no? Y dentro de los límites, como lo vamos a ver más adelante también, está la seguridad nacional, el entorno íntimo, la reserva y las excepciones que establece la ley. En este caso, el tubo de la ley de acceso a la información pública, que lo veremos más adelante. Y el otro derecho, que también lo hemos mencionado, es la autodeterminación informativa, ¿no? El derecho, pues, a que todos los servicios informáticos, banco de datos, públicos o privados, no suministren, pues, información que afecte nuestra intimidad personal e incluso familiar. Y la facultad que nosotros, como titulares de esos datos, podemos solicitar la rectificación o la actualización, tal vez de algún dato inexacto, como les hacía el ejemplo al inicio, respecto al dato que estaba contenido en una central de riesgo que inclusive todavía aparecía con el tiempo en una plataforma digital, ¿no? Entonces, eh, son dos los derechos que actualmente protege el proceso constitucional de habeas data. Esto también ha sido recientemente, podríamos decir, modificado en el, la ley 31.307, que es la ley que da origen al nuevo, claro, al nuevo Código Procesal Constitucional, que es de fecha 23 de julio de 2021, casi reciente, es el que nos va a dar el marco conceptual y competencial respecto al proceso constitucional de habeas data, ¿no? Entonces, este nuevo Código Procesal Constitucional señala, pues, que en el artículo 53, ¿cuál va a ser el objeto de tutela por parte del habeas data, ¿no? Y ahí se va a definir básicamente lo que debemos entender por un banco de datos, ¿no? Entonces, el artículo 53 nos dice, pues, que debemos entender como banco de datos a cualquier conjunto organizado de información personal pública o privada, física o electrónica, objeto de tratamiento técnico. Entonces, el objeto de tutela en el ámbito de la autodeterminación de los datos que nosotros tenemos va a ser justamente estos bancos de datos que, como ya hemos señalado, pueden ser públicos o privados, ¿no? Que contienen información nuestra. Puede ser muchas veces hasta sin consentimiento de nosotros. Por eso es que es muy importante proteger nosotros mismos nuestros datos, ¿no? Incluso ahora que andamos en las redes, en WhatsApp, en TikTok y en otras plataformas, hay que ser muy precavidos con qué datos nosotros queremos que sean de conocimiento público, ¿no? De lo contrario, pues, muchas veces tienen estas aplicaciones algún algoritmo que permite, eh, ¿no? En tiempo real, acumular estos datos por ejemplo, sacar un perfil de la persona, ¿no? Y eso pasa
mucho en Facebook, ¿no? Que a raíz de las búsquedas que hacemos, de lo que comentamos, es como si el Facebook nos conociera, ¿no? Y nos manda información de justamente lo que queremos. Por ejemplo, si uno ve mucho tema de fútbol, comienzan a enviarte páginas de fútbol, hasta de otros países, videos, etcétera. Entonces, es el algoritmo el que permite, pues, sacar un perfil de cada ser humano. Es por eso que es importante que tengamos cuidado con la protección nosotros mismos de nuestros datos. Y la finalidad, en este caso, del proceso constitucional de habeas data sería pues garantizar el acceso a la información pública en su ámbito de la transparencia pública, en el ámbito del primer derecho de que debemos conocer o solicitar sin expresión de causa la información pública. Y garantizar también la autodeterminación informativa respecto al otro derecho, es decir, conocer nosotros qué banco de datos tienen nuestros datos, el derecho a solicitar que se actualicen si es que estos están desactualizados, a que se rectifiquen y a suprimirlos si ya la información pues es errónea, es pasada y nos perjudica. Entonces es la finalidad que tiene en este caso el proceso constitucional de habeas data. Respecto a la competencia territorial, el artículo 54 es bien claro en ello y señala pues que la competencia territorial, dice el demandante, es decir, la persona titular de este derecho, elige entre el juez de su domicilio principal o el del lugar donde se encuentra el dato. Entonces yo elijo, ¿no? Yo titular de ese dato, no sé, eh, erróneo, que deseo que se rectifique, puedo elegir a qué juez voy a recurrir accionando a la habeas data. Puede ser el juez de donde yo vivo, del lugar donde yo vivo, que me es más fácil, más cómodo, voy a gastar menos en realizar mi proceso, o en todo caso, poder plantear la demanda ante el juez donde se encuentre este banco de datos, ¿no? Donde va a estar inmerso, incluido el dato que yo deseo, justamente ya sea que se actualice, rectifique o suprima, ¿no? Entonces, es interesante porque nos va a permitir, esto es considero yo, un beneficio para las personas afectadas y no nos establece una barrera burocrática, ¿no? O hasta procesal, que muchas veces se tiene que demandar en el lugar del hecho, pero sin embargo nos da esta flexibilidad, entendiendo esto pues que hablamos de derechos fundamentales y derechos constitucionales que tienen que tener protección o tutela constitucional. La regla de oro, establecida también ahí dentro del código, del nuevo Código Procesal Constitucional, establece que se prohíbe taxativamente la prórroga de la competencia territorial bajo sanción de nulidad, ¿no? Protegiendo al ciudadano de ser obligado a litigar en sedes corporativas lejanas, ¿no? Es decir, eh, como, como señalamos en el tema de competencia, hay flexibilidad, o tu domicilio o el lugar donde se encuentra el dato. Entonces, no nos pueden decir, no, ¿sabes qué? El dato se encuentra en Lima y tú tienes tu domicilio acá en Huaraz, así que tienes que recurrir al juez de tu domicilio. Entonces, ahí tendríamos que señalar que el nuevo Código Procesal Constitucional no señala eso, ¿no? Señala una flexibilidad en cuanto a la interposición de la demanda de habeas. Respecto a la legitimación y lo que debe contener, básicamente, la demanda, si recurrimos ya en vía judicial. Eh, el nuevo Código Procesal Constitucional, ya en los artículos 55, 56, 57, nos señalan el camino, ¿no? Nos señalan cuál es la ruta a seguir. Nos dicen el 57, ¿quiénes tenemos legitimación activa? ¿Y quiénes somos los titulares para poder iniciar este proceso de habeas data, ¿no? Y nos señala pues que es el propio afectado, sus tutores, si hablamos de menores de edad, ¿no? Que todavía son incapaces, pero también puede haber vulneración al derecho de la
En este caso, del derecho que tenemos a la protección de nuestros datos de un menor, ¿no? Por ejemplo, podría ser que un menor eh, en el colegio haya tenido alguna conducta, algún comportamiento y esté registrado dentro del colegio estos datos y seguramente se publican sin su autorización, ¿no? Lo cual definitivamente le va a generar un perjuicio por esa publicación sin autorización de sus representantes, en este caso sus tutores, que pueden ser sus padres, a la publicación de ese dato. Entonces, ¿quiénes tendrían que accionar en ese momento? Tendrían que accionar los padres, ¿no? Los padres tendrían que accionar en protección o en tutela de la protección de datos de su menor hijo. Los curadores. Cuando hablamos de curadores, aunque eso ya está un poco desfasado porque ahora hay un tema de apoyos en caso de personas mayores con discapacidad, entonces serían, en este caso, los apoyos designados quienes tendrían que recurrir o los legitimados para la protección y tutela de los derechos de estas personas mayores de edad con alguna discapacidad. O en todo caso también nos dice los herederos, ¿no? Si una persona, por ejemplo, en el transcurso del proceso era un adulto mayor y lamentablemente en el proceso de habeas data que él interpuso, fallece, pueden ingresar y representarlo sus herederos, ¿no? Se hace la sucesión intestada y van a ser los declarados como herederos los que continúen en esta lucha por la protección eh, de sus derechos protegidos por este proceso constitucional de habeas data, ¿no? Y respecto a las personas jurídicas, ¿no? Las entidades, ¿no? Las personas jurídicas, todos conocemos que es una ficción jurídica, ¿no? Pero se les da personalidad a las empresas, actúan por intermedio de sus representantes legales, ¿no? ¿Y quién va a ser la persona que asuma la legitimidad pasiva, es decir, el demandado, ¿no? Cuando hablamos de legitimación activa es del demandante, legitimación pasiva el demandado. Ahí se va a dirigir, nos dice el artículo 56, contra el titular, el responsable o usuarios del banco de datos, sean ya estos públicos o privados, incluso si su fin no es proveer informes, ¿no? Entonces, la demanda la vamos a dirigir contra ellos, ¿no? Contra el titular del banco de datos, el propietario del banco de datos, si no es el propietario, el responsable, el que esté a cargo, ¿no? Del banco de datos. Si es una empresa, puede ser, por ejemplo, el gerente, teniendo en cuenta su vigencia de poder y ver qué funciones y qué competencias o responsabilidades tiene, o aquellos que si bien no son titulares de los bancos de datos, pero sí los usan, ¿no? Tal vez se hace un contrato entre el que creó este banco de datos y una persona que solamente va a usar el mismo. Entonces, también eh, se puede demandar a las personas que, si bien no son titulares, hacen uso de esta información contenida en estos bancos de datos. ¿Qué debe contener la demanda? Básicamente. En primer lugar, se debe individualizar el banco de datos, ¿no? Debemos especificar, ¿no? El banco de datos, por ejemplo, si es una empresa privada, no sé, la empresa banco de datos personales SAT, ¿no? Entonces, esta empresa, ¿no? Con su copia literal que sacamos de registros públicos, ha sido creada a tal fecha, seguramente la consulta RUC tiene su domicilio fiscal en tal lugar, ¿no? Funciona, no sé, en la avenida Luz Uriaga, cuarto piso, ¿no? Y justamente mencionamos quién es el titular, quién es el responsable o el usuario, ¿no? A quién se va a demandar. Asimismo, también tenemos que mencionar la información que se cuestiona o, en todo caso, la información o el dato que nosotros queremos que se rectifique, que se actualice o que se suprima, ¿no? Debemos mencionarlo en nuestra demanda. Mencionar esta información que nos afecta. Y si es en el otro ámbito del otro derecho, la información
que nosotros solicitamos a la entidad pública, no sé, Municipalidad ¿no? de Trujillo, por ejemplo, y que no se me brindó, ¿no? Dentro de los plazos establecidos. O que se me brindó, pero la información fue incompleta y nunca me dieron más detalles del por qué la información no se me entregó de manera completa como ya la había solicitado. Entonces, debemos precisar también ello en la demanda. Asimismo, motivar, ¿no? Argumentar en este caso por qué es falso ese dato, ¿no? En el ejemplo que le puse al inicio, bueno, es falso ese dato que continúa en la central de riesgo y por ende en los espacios digitales, porque yo esa deuda ya la he cancelado y tengo mi constancia de no adeudo, ¿no? Por ello es falso. O es inexacto, porque tal vez tienen un dato que no es real. Por ejemplo, no sé, se señala que en el banco de datos se señala de que tengo el estado civil de casado, y sin embargo yo nunca me casé, entonces esa información definitivamente es inexacta, ¿no? ¿Y me puede causar perjuicio? Sí, definitivamente, porque tal vez yo quiero hacer un contrato de disposición de un bien y me van a decir en la notaría, mire, acá usted aparece como casado, así que tiene que venir su cónyuge, y, y en este caso, para poder hacer actos de disposición de compra y venta, definitivamente tienen que participar ambos cónyuges. Entonces, ¿me perjudica? Sí. Entonces, tengo que acreditar por qué esa información sería inexacta y por qué me perjudica. Y la afectación, pues, a la intimidad personal o familiar, ¿no? Definitivamente, si es que todavía aparezco como deudor, me va a afectar definitivamente en mi historial de créditos, ¿no? Nadie me va a querer dar un crédito porque me van a decir que yo todavía debo una deuda que ya pagué. Y como les señalaba en el otro ámbito de la inexactitud, me va a perjudicar en el sentido de que seguramente no voy a poder realizar solo algún contrato de compra y venta, de, de hipoteca, seguramente de donación, que, que van a necesitar la participación también de mi cónyuge al establecerse en el banco de datos la información exacta de que yo tengo el estado civil de casado. Eh, También existe dentro del proceso de habeas data la tutela cautelar. Es decir, puedo yo, o pueden establecerse, ya sea de oficio o de parte, medidas cautelares, ¿no? Medidas cautelares, ya que como hablamos de derechos constitucionales, definitivamente la protección debe ser lo más célere, lo más inmediata posible, para que ya no se vuelva tal vez en algún momento irreparable el daño causado, ¿no? El daño causado, eh, ya sea porque no me brinda la información pública o ya sea porque no existe el dato correcto, eh, sino un dato inexacto o falso. Entonces, el artículo 58 también nos establece las medidas cautelares de oficio, ¿no? Nos dice pues que el juez puede ordenar la inscripción del proceso en el registro, ¿no? Es decir, ojo, en ese registro, en ese banco de datos, ojo, por si acaso, no sé, el señor Carlos Hondek ha interpuesto su demanda de habeas data respecto a ese dato falso que está eh, dentro de este banco de datos, ¿no? Entonces puede inscribirse, puede ordenar el juez inscribir esa demanda en el registro. Asimismo, también se puede bloquear los datos sensibles, ¿no? Cuando hablamos de un dato sensible, por ejemplo, como señala una afiliación política, es un dato sensible. Eh, el también, la convicción religiosa que nosotros tengamos, también es un dato sensible. Eh, por ende, puede el juez ordenar el bloqueo de ese dato, de que no se propague, de que no se divulgue.
o la incautación de soportes de riesgo. ¿No? La incautación en este caso ante una inminente destrucción, ¿no? Puede ser que en ese banco de datos, oye, ya saben que tienen el proceso de habeas data y dicen, oye, ¿sabe qué no? Vamos a quemar todas las computadoras y todo ello. Entonces, si hay un riesgo evidente que desaparezca el hardware, ¿no? En este caso el soporte donde se encuentre la información, el juez puede de forma inmediata ordenar la incautación de estos soportes electrónicos para que no sean destruidos y, en, y en la finalidad del proceso de habeas data se tenga pues una sanción. La vía previa, ¿no? Bueno, la vía previa que nos exige, eh, en este caso el proceso de habeas data, es que se requiera antes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la información, del acceso a la información pública, que nosotros hayamos requerido a la entidad con un documento de fecha cierta, ¿no? Un documento de fecha cierta, emitamos una carta notarial, ¿no? Se pide mediante una carta notarial, un documento de fecha cierta, y acreditarlo, ¿no? Y la entidad, para el acceso a la información pública, tiene 10 días útiles, ¿no? Ante el silencio o ante la negativa, ya nosotros tenemos expedita la vía para iniciar el proceso ya judicial de habeas data. Y respecto a la autodeterminación informativa, respecto a los datos, a la protección de datos de los cuales somos titulares, eh, también con el documento de fecha cierta, requerimos tal vez la supresión, la actualización o la corrección del dato. Ellos tiene la entidad o el banco de datos 2 días útiles para amparar nuestro pedido. De no hacerlo, eh, tenemos expedita la vía para iniciar el proceso ya constitucional de habeas data. Sin embargo, también señala la norma que el agraviado, en este caso el afectado, el titular del derecho por el cual recurre, ya sea acceso a información pública o autodeterminación informativa, dice que puede prescindir de esta etapa precontenciosa o esta etapa administrativa si considera que existe peligro de un daño irreparable en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿no? Que puede pasar, pues, que, como señalaba, un adulto mayor eh, quiera rectificar una información estableciendo un banco de datos, pero sin embargo, necesita una tutela urgente, ¿no? Tal vez, no sé, pues, el señor, en este caso, este adulto mayor tiene una enfermedad terminal y es un riesgo inminente de que pierda la vida antes de que se tutele su derecho, ¿no? Entonces, claro, eso también debemos sustentarlo y probarlo para recurrir de frente al juez constitucional y decirle, mire, yo presento mi habeas data en atención al artículo 59 y 60, donde se señala que yo tengo la facultad de recurrir en caso de que existe un peligro de un daño irreparable. Entonces, en este caso, si la persona fallece, definitivamente eh, no va a haber ya una reparación de ese daño, ¿no? Entonces, podemos recurrir directamente en estos casos específicos, ¿no? Es la excepción. Y esto me permito contarles algo, ¿no? Yo hace tiempo también, como señalaba, trabajaba con un amigo en un estudio jurídico y en ese tiempo se veían procesos en contra de la ONP, ¿no? La Oficina de Normalización Provisional, la ONP. Entonces, mi amigo se dedicaba a hacer los procesos para que les otorguen las pensiones a estas personas que habían trabajado en el Estado, ¿no? Pero sin embargo, claro, todo su público, en su mayoría eran adultos mayores, y muchos seguramente
porque era un proceso que tenía que empezar también en la ONP, en la vía administrativa, te denegaba la ONP, tenías que apelar, agotaba la vía administrativa, unos 2 años por lo menos, y recién podías iniciar tu proceso constitucional era el proceso de amparo. Y muchos adultos mayores que eran sus clientes morían, pues, ¿no? En todo este procedimiento. Entonces, él comenzó a acreditar ante el juez constitucional que recurría a él para evitarse esos 2 años prácticamente peleando con la NP, porque había un peligro inminente de que esta persona pierda la vida, ¿no? Y recuerdo que, anecdóticamente, dentro de los medios probatorios que él presentaba fotos pues, de estos adultos mayores en su cama, ¿no? En un estado que definitivamente podría generar la convicción de que si no amparamos, o yo como juez no amparo esta, en este caso, este proceso, sin requerir o decirle, oye, ¿sabes qué? Ándate a la vía administrativa, pues esta persona iba a morir, ¿no? Entonces, y así se consiguió muchos procesos ganados en menor tiempo ante el Tribunal Constitucional, porque igual te tenía que llegar al Tribunal Constitucional. Pero entonces, en estos casos es igual. Nosotros tenemos que acreditar, ¿sabe qué, señor juez constitucional? Yo acudo a usted directamente y me evito la vía administrativa en este caso. ¿Por qué? Porque existe un peligro inminente de que el daño por el tiempo sea posteriormente irreparable, ¿no? Es decir, cuando tú seguramente me des la razón, ya la persona tal vez puede haber fallecido, ¿no? Y respecto a la caducidad del plazo, eh, el plazo señala el nuevo Código Procesal Constitucional que debemos interponer la demanda en 60 días hábiles desde que queda expedita la vía, ¿no? El agraviado dice, puede prescindir de la etapa precontenciosa si considera, lo que señala más adelante, que el daño sea irreparable. Entonces, desde que en el tema de acceso a la información pública, 10 días útiles, no me contestan, a partir de ahí yo tengo, o me deniegan lo solicitado, tengo 60 días hábiles para poder iniciar el proceso de habeas data. Igualmente, respecto al ámbito de la autodeterminación informativa, 2 días útiles, no me contestan o me deniegan esa rectificación o esa corrección o esa supresión de mi dato, tengo 60 días para hábiles para iniciar ya con el proceso de habeas data ante el juez constitucional. Eh, Respecto también a este ámbito procesal, nos señala lo que es la acumulación, ¿no? ¿Qué pretensiones se pueden acumular al proceso de habeas data? Bueno, la prueba y las facultades que tiene en todo caso el juez, ¿no? En el artículo 61 nos señala pues que la acumulación de pretensiones eh, señala la norma que simultáneamente eh, se puede solicitar, ¿no? De forma simultánea respecto al ámbito de autodeterminación informativa, el conocimiento, ¿no? O sea, quiero conocer qué datos tienes tú de mí, la rectificación, si el dato es erróneo, la inclusión también o la supresión de dicho dato. O sea, se puede plantear o acumular este tipo de pretensiones en una sola demanda. El artículo 62 nos establece respecto a la carga de la prueba invertida, ¿no? Esto es muy importante, ya que si la entidad, ¿no?, a la cual les estamos solicitando la información o la rectificación del dato alega un daño al interés público o reserva legal para denegar la información, ella debe probarlo y no el ciudadano, ¿no? Esto es muy importante, ya que si la entidad, como planteamos en el ejemplo que les decía, yo quiero los correos electrónicos institucionales, ojo, eh, no sé, pues del gerente del área que estaba viendo el tema de este proyecto minero, ¿no? Por ejemplo, la entidad, cuando me conteste, me diga, oye, ¿sabes qué? No te puedo dar esa información porque esa información
daña el interés público, perjudica el interés público o la reserva legal, la entidad, al momento de contestar su demanda, tiene que probar ello. Yo no como ciudadano. La entidad es la que tiene que probar que no me brinda esa información porque esa información tiene reserva legal o en todo caso dañaría el interés público, ¿no? Esto es muy, muy importante, ya que acá la carga de la prueba es invertida, ya que normalmente en los procesos civiles de aplicación pues supletoria, la carga de la prueba la tiene quien alega, ¿no? Si yo digo, no sé, en un proceso de otorgamiento de escritura pública, digo, mire, ¿sabe qué? Hemos celebrado un contrato de compra-venta, pero hasta la fecha Juan no celebra conmigo la escritura pública de esta compra-venta que la tengo en minuto. Entonces yo tengo que probar lo que estoy manifestando en este momento, ¿no? Presentaré mi documento, mi compra-venta, y también presentaré seguramente algún documento mediante el cual yo le he solicitado a Juan para reunirnos y celebrar esta, esta escritura pública, ¿no? Pero sin embargo acá, en el proceso constitucional de habeas data, como dice, la carga de la prueba es invertida. La institución que no me brinda la información me tiene que probar si esa información daña el interés público o la reserva legal, que son pues las excepciones según la ley, ¿no? También existe una tutela de terceros. En el artículo 63 establece también que si la entidad deniega nuestro pedido en proteger derechos de terceros, el juez debe emplazarlos obligatoriamente para garantizar el debido proceso. Es decir, el juez debe notificarlos a estos terceros en los cuales se escuda la, la institución pública para denegarme mi pedido, ¿no? Entonces, lo cita y seguramente ellos también dirán, tal vez no tienen ningún problema en que se otorgue esa información, ¿no? Entonces, para ello es la notificación y los emplaza el juez constitucional que está viendo el proceso de verdad. También dentro de las facultades del juez constitucional tiene pues la exhibición forzada, es decir, que una vez admitida la demanda, el juez puede requerir la remisión de la información cuestionada para su análisis directo, ¿no? Puede requerir el mismo juez, admitida nada más la demanda, la remisión de la información que está cuestionando el titular o el demandante, ¿no? Ya sea en el ámbito del acceso a la información pública o de la autodeterminación informativa. También el juez puede exigir informes técnicos, ¿no? Exigir a los bancos de datos sobre el soporte técnico de la base de datos y la metodología de recolección de la información. ¿No? ¿De qué manera? ¿Cuál es tu software que tú tienes para poder recolectar este tipo de datos o información de datos de las personas? ¿No? ¿De qué manera? ¿Cómo es el origen que tú consigues esos datos? Tal vez el origen es legal, tal vez el origen no es legal. Y también establece el juez el plazo del cumplimiento. Es decir, el demandado debe cumplir de contestar la demanda si es imprescindible para sentenciar, ¿no? El juez otorgará un plazo máximo de 3 días. Entonces, debe cumplir, en este caso, la persona demandada con estas órdenes o facultades que tiene el juez constitucional. Ojo, y importante, la decisión del juez sobre el requerimiento de información a los bancos de datos es inimpugnable, lo cual pues va a evitar dilaciones innecesarias a las partes procesales en la etapa de prueba, ¿no? Es importante porque hablamos de un proceso constitucional eh, que no debe dilatarse pues en el tiempo, que debe ser célere, bueno, al menos en la teoría, ¿no? En la práctica sabemos que ante la carga que pesa sobre los órganos jurisdiccionales, lamentablemente muchas veces no se cumple con él, ¿no? Entonces, como les comentaba al inicio de esta exposición, hemos hablado de la génesis, de cómo se genera, como vemos que en Estados Unidos se tomó por un tema de privacidad, de ahí se llegó a incorporar
en constituciones, primero en la Constitución de Estados Unidos, de ahí Portugal, de ahí España, de ahí hemos visto qué derechos protege, ¿no? Acordémonos del binomio, ¿no? Acceso a la información pública y autodeterminación informativa respecto a los datos personales desde el año 1995 y eh, cuál es el proceso, ¿no? Eh, Empezar o agotar la vía administrativa, 10 días en el ámbito de acceso a la información pública, 2 días en el ámbito de la protección de datos y 60 días para interponer el habeas data, ¿no? Y bueno, las demás facultades que tiene, en este caso, el juez constitucional. Entonces, como les dije al inicio, esto es respecto a la primera parte, unos 5 minutos, son las 5:57. A las 6:02, nos conectamos nuevamente, por favor, para realizar la segunda parte. Estírense un poco, tómense un café, yo voy a tomar un poco de agua y las 6:02, por favor, nos conectamos para la segunda parte y poder culminar esta exposición. ¿Ya? Gracias. Inteligencia, ¿no? Muchas veces, sobre texto de actividades de inteligencia, se han vulnerado el derecho a la intimidad, ¿no? O sobre texto de secreto gubernamental o seguridad nacional, se han vulnerado o se han perpetrado graves violaciones a los derechos humanos. Todo esto, pues, cuando carece de supervisión adecuada, ¿no? Y dentro de la supervisión adecuada, justamente tenemos al proceso constitucional de habeas data. Entonces, esta tensión que existe definitivamente entre transparencia y seguridad requiere mecanismos, pues, de control que garanticen que el poder no se abuse bajo el manto del secreto, ¿no? Que el Estado no vulnere la intimidad diciendo, pues, hemos estado realizando actividades de inteligencia, ¿no? Todo eso tiene un control. Entonces, James Madison, en su ensayo conocido el Federalista, el 51, nos dice esta frase: si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno, definitivamente, ¿no? Si todos hiciéramos las cosas bien, no existiría un gobierno que nos controle de una u otra manera. Y si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles externos ni internos sobre el gobierno. Entonces, existe un dilema justamente entre el poder del Estado para controlar a los gobernados, pero sin vulnerar el derecho a la intimidad. Ese es el dilema que nos plantea Madison en sus ensayos. Y también esto tiene que ver metafóricamente, como un ejemplo, en un enjuego de espejos, ¿no? Por un lado, ¿no? Por un lado del espejo, la democracia requiere, pues, transparencia en lo público, definitivamente, para garantizar la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el poder estatal, ¿no? Sin transparencia, no habría, pues, una verdadera participación democrática ni una fiscalización efectiva a las instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces, la democracia requiere transparencia y esta transparencia está básicamente en el tema del control ciudadano, ¿no? El derecho que yo tengo al acceso a la información pública. Y por el otro lado del espejo, la privacidad, ¿no? O la intimidad, que protege, pues, la autonomía individual y la dignidad humana. El ejemplo, podríamos decir, paradigmático es el voto secreto, ¿no? El voto secreto, que justamente ahorita está muy en moda, el tema de las elecciones. Nuestro voto es secreto. ¿Por qué es secreto? Porque garantiza nuestra libertad política al permitir, pues, que cada ciudadano exprese su voluntad sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de represalia, ¿no? Es un voto secreto. Entonces, es lo más significativo de la intimidad, de la privacidad que debemos tener, en donde no debe ingresar el Estado, y tiene mucha conexión y relevancia con el derecho constitucional también, reconociendo dignidad humana, definitivamente.
El fundamento normativo, en todo caso, del acceso a la información, no solamente pues tiene una protección constitucional, ya hemos visto que en nuestra constitución, a partir de la constitución de 1993, sino que eso también, este derecho a la información pública que tenemos todos, ha venido pues evolucionando en el tiempo, desde una obligación negativa, es decir, no interferir. Los estados decían que no podían eh, los ciudadanos acceder a información pública, ¿no? Para cierto pretexto, seguridad nacional, reserva, legal, daño al interés público. Desde ahí se pasó a una obligación positiva del Estado. Es decir, que el Estado democrático, el Estado constitucional, debe garantizar activamente el acceso ciudadano justamente a la información pública, ¿no? Esto ha ido evolucionando y esto también lo toma en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el marco internacional, tenemos pues en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13 reconoce la libertad de buscar y recibir información pública. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en el artículo 19, establece el derecho sin necesidad de demostrar interés directo justamente a acceder a la información pública. Un caso emblemático desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el de Clau Reyes versus Chile, ¿no? En este caso se solicita pues información, eh, un grupo de ambientalistas liderado por Clau Reyes solicita, por ejemplo, al Ministerio de Energía y Minas, la información respecto a un proyecto minero. Bueno, ustedes querían conocer, ¿no? Seguramente si tenía su impacto ambiental, cuáles son los daños que iba a producir este proyecto minero en la zona o en el territorio donde eh, iba a ser ejecutado. Sin embargo, el Ministerio, podríamos decir, de Energía y Minas, nunca les contestó nada. ¿No? Era una asociación de ambientalistas, nunca les dijo nada, no les contestó. Entonces, por sus propias normas internas, agotan los procedimientos internos y llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y esta es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el acceso a la información pública como un derecho autónomo, ¿no? Y estableció pues que el Estado debe proporcionar información sin exigir justificación al solicitante, consolidando de esta manera lo que ellos denominan el principio de máxima divulgación, ¿no? Que tiene que ver con lo que señalamos anteriormente, que el Estado debe garantizar activamente el acceso al ciudadano, maximizarlo, ¿no? Y solamente denegarlo debidamente fundamentado y en las excepciones establecidas por ley. Entonces, este es un caso emblemático justamente respecto a un habeas data, ¿no? Que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, claro, puede ser que nosotros iniciemos un habeas data y dentro del proceso interno llegamos hasta el Tribunal Constitucional y no nos dan la razón. Y nosotros consideramos que tenemos la razón, entonces podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ahí tal vez se reconozca nuestro derecho. En este caso, este grupo de ambientalistas recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y les dio la razón, ¿no? Y le exigió al Estado que les brinde la información que ellos estaban solicitando respecto a ese proyecto minero. El habeas data como derecho fundamental. Ya, acá vemos también el derecho a la autodeterminación informativa, ¿no? Que como hemos señalado, habla la Corte Interamericana como un derecho fundamental, un derecho humano,
que va a otorgar pues al titular de este dato justamente el control sobre los mismos. Nosotros vamos a decidir quién accede a ellos, quién accede a nuestros datos personales y si ya accedieron, con qué finalidad los tiene. Ahora, en el ámbito de la sociedad digital que vivimos, este derecho pues comprende también las facultades de conocer qué datos tienen de nosotros, si el dato es correcto, si se debe rectificar, si deseo que se suprima, ¿no? Ya sea de bases eh, públicas o privadas. Existe otra sentencia, ¿no? Cajar versus Colombia, año 2023, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece 5 facultades esenciales que tenemos los titulares de datos personales, ¿no? Bueno, más o menos para contarles el caso. Cajar es una asociación en Estados Unidos que era de abogados, pero sin embargo el Estado, mediante servicios de inteligencia, los comienza a seguir y a registrar sus datos, no sin autorización, bueno, argumentando pues que esta sociedad de abogados sería un peligro para el Estado, ¿no? Cuando ellos advierten ello, incluso pues, como digo, habían hecho seguimientos, visualizaciones como actividad de inteligencia, los había registrado todos sus movimientos en una banco de datos, entonces ellos también llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como señalé, eh, la Corte Interamericana se pronuncia y señala pues las 5 facultades esenciales que tiene todo titular de datos. En primer lugar, nosotros tenemos derecho a acceder a nuestros datos personales, ¿no? Porque ellos solicitaban, oye ya, tú me has seguido, tú me has hecho un trabajo de inteligencia, ¿qué datos tienes sobre mí? Les querían brindar. Conocer la finalidad del tratamiento. ¿Qué finalidad? Todos estos datos que registraste de mí, ¿con qué finalidad lo hiciste? ¿Qué tratamiento les diste? El derecho también a rectificar la información exacta, si es que existía dentro de esos registros, dentro de esos datos, tal vez información inexacta, porque tal vez decían, este grupo de abogados, nosotros lo estamos siguiendo por inteligencia porque consideramos que pueden ser, no sé, un grupo subversivo. Eso sería, pues, una información inexacta que ellos tendrían la facultad de solicitar la rectificación. O también solicitar la supresión de estos datos porque fueron sin consentimiento, datos muy íntimos, y también que tenemos el derecho a oponernos al tratamiento indebido de estos datos, ¿no? Estos datos, por ejemplo, cuando a quién no le ha pasado que siempre nos llaman y no contestan, o si llaman, son o personas o robots ya ahora respecto a ofrecernos líneas telefónicas, ¿no? Entonces, eso también es un tratamiento indebido de nuestros datos personales. ¿Quién les brindó nuestro número de celulares a todas estas personas que ya llaman a cada momento y casi todos los días? Entonces, tenemos el derecho, y la Corte Interamericana reconoce estos derechos que tenemos todas las personas respecto al tratamiento de nuestros datos personales. Eh, mm, Dentro de las resoluciones de la Corte Interamericana se señala pues un tres tripartito. En primer lugar, hablamos de la legalidad, ¿no? Eh, que la restricción para, por ejemplo, no acceder a la información pública, esta restricción debe estar establecida en la ley, ¿no? Ya sea seguridad nacional, reserva legal, debe estar establecida en la ley. Y que no pueden existir normas secretas que limiten derechos fundamentales. Es decir, que la entidad ampare la denegación de mi pedido de información pública en normas, entre comillas, que digan, no, existen normas secretas internas de la institución
que no nos permiten brindar esa información, ¿no? Eso no sería exacto, que por eso es que toda excepción o restricción debe estar establecida en una ley, más no en una norma de rango inferior. O eso que no podría ser en un reglamento interno. Que el objetivo en este caso sea legítimo, ¿no? Eh, el tema de seguridad nacional, cuando las entidades se amparen en denegar la información en la causal de seguridad nacional, esta debe estar definida ya con precisión. No puede, pues, usarse esa institución como un pretexto para una persecución política o un encubrimiento de irregularidades, ¿no? Como decía en el caso de Cajar, ¿no? Eh, seguramente iniciamos estas actividades de inteligencia contra este grupo de abogados en base a proteger nuestra seguridad nacional porque presumimos que tienen relación con eh, grupos subversivos, ¿no? Entonces, no puede usarse como un pretexto, sino que esto debe estar bien definido y de forma precisa. La proporcionalidad, ¿no? Toda reserva para denegarnos la información pública que solicitamos debe ser estrictamente necesaria. El daño de que se pueda divulgar esta información debe superar claramente al beneficio del acceso a la información, ¿no? Lo que se denomina ya el análisis de proporcionalidad o test de ponderación, ¿no? Si más, en este caso, voy a satisfacer el beneficio de la información pública y causo menos daño, entonces debería la entidad acceder y brindarme la información que solicita. Si es al revés, es decir, si el daño es mayor y la satisfacción del derecho es menor, definitivamente eh, podría calzar en el test de proporcionalidad para denegarnos la información solicitada. Y la exclusión absoluta, ¿no? La información sobre graves violaciones de derechos humanos nunca pueden clasificarse como secreta. Debe siempre ser accesible. O sea, toda aquella información respecto a graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Hablamos de genocidios, eh, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Como han pasado, pues, en épocas anteriores a en nuestro país, nunca se nos puede decir, yo no te brindo esa información porque es secreta. Por eso es que en su momento se conformó esta Comisión de la Verdad, ¿no? Para justamente esta información sobre estos hechos se conozca y se divulgue, ¿no? Esos hechos sobre estas graves violaciones de derechos humanos nunca pueden ser por una entidad clasificada como secreta y ampararse en ello para denegarnos lo solicitado. Como garantías institucionales, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos habla incluso de un control civil, ¿no? Que nos señala pues que el control judicial por sí solo sería insuficiente, ¿no? Para supervisar a veces actividades de inteligencia, ¿no? Se requerirían mecanismos civiles independientes con acceso permanente e información clasificada, ¿no? Es decir, eh, el control judicial sería pues insuficiente para determinar en estos casos de supuesta actividad de inteligencia para tal vez interferir o vulnerar el derecho a la intimidad. Seguramente el aparato judicial o jurisdiccional sería insuficiente, definitivamente, como hemos señalado, por la carga. Entonces, por eso es que nos señala incluso que en Suecia, el modelo sueco, existe una junta de registros y el Obdutsam Supervision, dice, que son archivos policiales con acceso total. Este sistema pues garantiza un monitoreo permanente y transparente en actividades de inteligencia estatal, ¿no? Entonces, eso es lo que
la doctrina también señala, ¿no? Que los órganos jurisdiccionales tal vez se quedarían cortos, serían insuficientes, justamente para cuando los estados, sobre pretexto de actividades de inteligencia, vulneren, en este caso, la intimidad en el ámbito de la autodeterminación informativa, ¿no? Registro de nuestros datos. Entonces, eh, es importante tener en cuenta ello. Es importante también para las personas que les guste investigar y tal vez se pueda proponer esto también en nuestro país como un control civil respecto a, a la autodeterminación informativa en el ámbito de actividades de inteligencia estatal, ¿no? Bueno, una reflexión final que nos establece en este caso la Corte Interamericana señala lo siguiente, ¿no? Que el desafío en América Latina radica pues en encontrar el equilibrio entre estos dos extremos peligrosos que hemos ya señalado. El leviatán despótico, ¿no? Leviatán entendido como el Estado absoluto, el Estado autoritario, ¿no? Ese es el significado básicamente de un leviatán, que, ¿no? El leviatán despótico es el símil con un Estado con aparatos de inteligencia sin control, donde el secretismo pues facilita abusos sistemáticos contra los derechos humanos y la democracia. Y un leviatán ausente, un Estado débil, incapaz de proteger a sus ciudadanos, donde la falta de capacidad institucional genera vacíos de poder y vulnerabilidad, ¿no? Definitivamente, si hablamos que el órgano jurisdiccional se va a quedar corto en tal vez controlar las actividades de inteligencia, hablaríamos en nuestro caso en un leviatán ausente, ¿no? Porque va a ser un Estado incapaz de proteger de la mejor manera, ¿no? Tutela jurisdiccional efectiva a sus ciudadanos. La solución, dice, es un leviatán encadenado, es decir, un modelo de inteligencia estatal robusto, pero limitado y supervisado. Esto que va a implicar una capacidad efectiva para la seguridad nacional, controles civiles independientes y permanentes, no solamente controles jurisdiccionales, sino civiles también, la transparencia como regla y el secreto como excepción justificada, motivada, como hemos ya visto en la ley, principio de legalidad. Acceso garantizado a la información sobre violación de derechos humanos, supervisión judicial y parlamentaria efectiva, ¿no? También acá el Congreso, el Parlamento, tendría que supervisar estas acciones sobre texto de inteligencia. Solo dice, transitando en este pasillo estrecho entre el autoritarismo y la debilidad institucional, los estados pueden cumplir su doble obligación. Esto es, proteger la seguridad del Estado, que es también su función, y garantizar los derechos fundamentales, en este caso de los ciudadanos, que estos derechos no sean, pues, vulnerados. Y ya, también en nuestro país hay casos que han llegado al Tribunal Constitucional respecto a estos dos ámbitos, ¿no? Que recordemos el binomio que protege el habeas data, ¿no? Y tenemos pues el caso del expediente número 00473-2022, proceso habeas data al Tribunal Constitucional. En este caso, el señor Joel Trujillo Blas versus el partido Somos Perú y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál fue el conflicto en este caso? Este ciudadano fue afiliado fraudulentamente al partido Somos Perú, ¿no? Al parecer hubo una suplantación de identidad. Creo que varios conocemos casos de este tipo. Yo tengo incluso familiares que han aparecido afiliados a una organización política, pero ellos refieren nunca haberlo hecho. Entonces,
¿Cuál es el problema que surgió acá? Si bien, en este caso, el señor Joel primero acude al Jurado Nacional de Elecciones para que puedan anular esta afiliación fraudulenta por su plautación, el Jurado Nacional de Elecciones le exigía el pago de una tasa, ¿no?, de 31 soles con 70, y un trámite burocrático para proceder con la desafiliación de un acto que este ciudadano pues nunca autorizó. Ese era el problema. Entonces, eh, al resolver este caso, que incluso, imagínense, llega al Tribunal Constitucional, ¿no?, ya que en la vía administrativa el jurado le dijo, pues, no te desafilio, tienes que pagar la tasa. Entonces, dentro de los 60 días plantea su habeas corpus, perdón, su habeas data, el mismo que tuvo que llegar al Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles fueron los fundamentos del Tribunal Constitucional? En primer lugar, eh, precisa el ámbito de protección, que en este caso sería la autodeterminación informativa, en el sentido de que el derecho del ciudadano a controlar, rectificar y cancelar sus datos en registros públicos o privados. Como hemos visto, es un derecho que tenemos todos, y en este caso, pues, él quería ya cancelar ese dato en este registro público. ¿Cuáles eran las barreras ilegales en este caso? El Tribunal Constitucional señala, pues, que es inconstitucional que el Estado traslade la carga económica mediante una tasa y administrativa al ciudadano para revertir una vulneración a sus derechos, ¿no? O sea, me han vulnerado mi derecho. Hay un dato inexacto, fraudulento. Tengo el derecho a que se suprima el mismo, y el Estado no tiene derecho a poderme tanto cargas económicas como barreras burocráticas. Y la gratuidad, ¿no?, que los procesos para la protección de derechos fundamentales no deben, pues, admitir obstáculos de pago ante la administración. Es lo que le exigía el el Jurado Nacional de Elecciones a este ciudadano, al exigirle una tasa de pago justamente para ver su caso previamente. ¿Y cuál fue la decisión en este caso del Tribunal Constitucional? La decisión fue declarar fundada la sentencia y se ordenó la eliminación inmediata de los datos del registro de afiliados, y se le exhorta al Jurado Nacional de Elecciones modificar su reglamento para que la desafiliación por fraude sea gratuita y automática. Y la acción penal, que también dispuso, en este caso, los miembros del Tribunal Constitucional, que se remitan copias al Ministerio Público para investigar la suplantación de identidad por parte del partido político, ¿no? Entonces, es importantísimo cómo es que, mediante el habeas data, esta persona consiguió la tutela judicial efectiva respecto a la eliminación de este registro de afiliados de forma gratuita, y también ordena, ¿no?, al Jurado Nacional de Elecciones que esta desafiliación por fraude sea gratuita y automática. De esta manera maximiza la protección del derecho fundamental, constitucional, a la autodeterminación informativa, ¿no? También tenemos otro proceso, otro caso que llega al Tribunal Constitucional, y es respecto a los correos institucionales de una entidad pública, ¿no? Este caso tiene como expediente el número 04792-2017, proceso de habeas data, Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el contexto? Eh, bueno, la demanda de habeas data es interpuesta por Marco Gamarra Galindo contra el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué solicita? Solicita copia de los correos electrónicos, tanto recibidos como enviados, del entonces ministro Eleodoro Mayorga, relacionados con el nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos. La postura de la entidad para denegar este pedido
El ministerio pues deniega la información alegando que los correos electrónicos, independientemente de su contenido, están protegidos por el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad personal. Eso fue el fundamento para denegar esta información que solicitaba el señor Marco Gamarra Galindo. Entonces, el Tribunal Constitucional mmm, señala cuál sería en este caso el conflicto jurídico. Entonces, se plantea como conflicto determinar, ¿no?, si los correos institucionales de funcionarios públicos califican como información pública o si están protegidos por la reserva de las comunicaciones privadas, ¿no? Entonces, ese sería el conflicto jurídico que logra establecer el Tribunal Constitucional en este caso. Y vamos a ver qué es lo que resuelve. Los fundamentos del Tribunal Constitucional en este caso son los siguientes, ¿no? El tribunal, pues, establece que los correos electrónicos institucionales son herramientas de gestión administrativa financiadas con públicos, recursos públicos. Al ser usados, dice, por el ejercicio de funciones oficiales, se presume que su contenido es de naturaleza pública. Asimismo, señala que no existe una expectativa razonable de confidencialidad sobre los medios proporcionados por el Estado para fines públicos. Por tanto, ¿no?, concluye, no se vulnera el secreto de las comunicaciones al solicitar información sobre la gestión del cargo, ¿no? Entonces, en atención a estos argumentos, el Tribunal Constitucional o los miembros del Tribunal Constitucional fallan declarando fundada la demanda. El Tribunal Constitucional ordena al Ministerio entregar la información solicitada previo pago del costo de reproducción, precisando que si algún correo contiene información personal ajena a la función pública, esta debe ser testada o excluida aplicando el principio de divisibilidad, ¿no? Entonces, ojo, en este caso, los correos institucionales también, eh, según el Tribunal Constitucional, contienen pues o son eh, información pública, ¿no? Información pública. Motivo por el cual le dieron la razón a este demandante. Ahora sí pasamos a lo que es la ley de transparencia y de acceso a la información pública. Eh, Esta es la ley 27.806. En primer lugar nos habla del derecho a la información y los sujetos que están obligados, ¿no?, en los artículos 7, 8 y 9. En el 7 nos señala pues que tenemos derecho todos los ciudadanos, sin expresión de causa, solicitar información pública sin necesidad de justificar el interés o la motivación. El acceso, dice, es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Como lo hemos visto, está reconocido constitucionalmente y por eso es motivo de protección del proceso constitucional de la verdad. En el artículo 8, esta ley nos dice lo siguiente: respecto a la identificación de los funcionarios responsables, las entidades deben designar funcionarios encargados de atender solicitudes de información y garantizar el cumplimiento de la ley. Es decir, cada entidad debe designar cuál es el funcionario de la entidad, valga la redundancia, que va a atender estas solicitudes de información y garantizar el cumplimiento de la ley, ¿no? Eh, Acá anteriormente hemos tenido muchos casos, ¿no?, como fiscalía, en donde solicitaban información pública en base a esta ley y las municipalidades no les brindaban. Entonces, no había, incluso la entidad, en este caso la municipalidad, es designado la persona o el funcionario responsable de atender estas solicitudes, ¿no? Y venían acá por delitos de, bueno, lo planteaban por abuso de autoridad, desobediencia, y hemos resuelto algunos casos por ahí. Omisión de funciones también.
El artículo 9 nos señala los sujetos privados obligados, ¿no? En este caso, las empresas y personas que gestionan servicios públicos o reciben fondos estatales están obligados a proporcionar, pues, información sobre dichas actividades. En este caso, el principio fundamental es el acceso a la información pública, ¿no? Va a ser un derecho fundamental del ciudadano que va a fortalecer justamente lo que señalábamos anteriormente, la democracia, y va a permitir el control social de toda la gestión pública en nuestro país. La ley también nos establece eh, la información de acceso público y el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que nosotros debemos seguir para poder obtener esta información de acceso público? El artículo 10 de la ley 27.806 nos dice qué tipo de información es accesible. Por ejemplo, nos dice documentos escritos oficiales, fotografías y material audiovisual, información en formato digital, expedientes administrativos, registros y base de datos públicas y cualquier soporte que contenga información pública. Entonces, todos estos documentos que están mencionados en el artículo 10 son accesibles en base a esta ley de acceso a la información pública. Y el artículo 11 nos señala ya el procedimiento, ¿no? Nos señala que la presentación de la solicitud escrita o electrónica tenemos que realizarla. El plazo de respuesta debería ser entre 7 días hábiles, prorrogables, excepcionalmente, tal vez por la cantidad, si se pide, pues, no sé, un expediente administrativo de un puente, de una obra grande, seguramente es bastante o es voluminosa. Excepcionalmente, la entidad puede prorrogar por 5 días adicionales. Procede también un recurso de apelación ante la denegatoria. Aplicamos ahí también el silencio positivo y las excepciones en las cuales se nos deniegue la información deben ser debidamente fundamentadas. Como veíamos anteriormente, existe una inversión de la carga, en este caso la entidad, nos tendrá que probar el por qué no nos brinda la información y sustentarla. El artículo 12 de esta ley nos habla del acceso directo, nos dice pues que el acceso directo inmediato a la información durante las horas de atención no requiere pues una solicitud formal para información de acceso al público, que las entidades deben facilitar la consulta in situ de documentos, ¿no? O sea, en el lugar, en el mismo lugar de los documentos. Y el artículo 13 nos habla respecto a la denegatoria, al acceso a la información pública. Y lo que mencionaba anteriormente, toda denegatoria debe estar fundamentada por escrito. Y las prohibiciones expresas para negar la información, pues no puede negarse por la identidad del solicitante, no puede negarse por la forma de la solicitud, no puede exigirse expresión de causa o justificación, ¿no? Porque es sin expresión de causa, dice la norma, ¿no? Constitucional. Y que el silencio administrativo positivo opera en favor del solicitante. Y el derecho a recurrir la denegatoria ante instancia superior, como hablábamos del tema de la impugnación. También la ley nos establece que ante el incumplimiento de la misma hay pues responsabilidades y las excepciones, ¿no? Las excepciones por las cuales nos pueden denegar definitivamente hay, y están establecidas en ley. Como hablábamos anteriormente, solamente se pueden establecer excepciones vía ley, principio de legalidad. Entonces, el artículo 14, respecto a la responsabilidad del funcionario, nos señala lo siguiente, que el funcionario público que obstruya el acceso a la información será responsable administrativa, civil y penalmente. La ley establece sanciones claras para quienes incumplan con proporcionar información solicitada sin justificación válida. Esta responsabilidad busca garantizar el cumplimiento efectivo del derecho ciudadano al acceso a la información pública. Definitivamente, va a haber una sanción penal, civil y administrativa para aquel funcionario que
ponga trabas para que se satisfaga este derecho constitucional de acceso a la información pública. Y el artículo 15 nos señala cuáles son las excepciones por las cuales sí nos pueden denegar esta información, ¿no? Que sea información secreta, relacionada con la seguridad nacional, ámbito militar o inteligencia, no cualquier información secreta. No nos pueden decir, no te puedo dar por esta información porque esta información secreta. Tiene que estar relacionada con seguridad nacional, con el ámbito militar o con inteligencia. Y debe ser también probada. Bueno, la calificación es temporal y sujeta a revisión periódica, ¿no? No puede invocarse el secreto para encubrir violaciones a derechos humanos o actos de corrupción. Y los plazos de reserva deben ser también razonables y proporcionales. Por otro lado, también la información que no se nos puede dar, la información confidencial. Cuando hablamos de información confidencial, la información de nuestro secreto bursátil, de comunicaciones, bancario, eh, procesos, por ejemplo, administrativos en trámite, que todavía no hayan concluido, o que si han iniciado ya estén más de 6 meses en trámite. Entonces, todo ello puede ser catalogado como información confidencial que debe probar la entidad para denegarnos nuestro pedido y no se vulnere, en este caso, nuestro derecho de acceso a la información pública. Las excepciones, como hemos señalado, información reservada, operaciones policiales en curso, investigaciones preliminares, negociaciones internacionales, relaciones diplomáticas, información confidencial. Por ejemplo, tenemos consejos y recomendaciones previas a decisiones, como le decía, secreto bancario o tributario, investigaciones sancionadoras. Si es que nos dicen que no nos entregan información porque esa documentación ha sido eh, establecida como reservada, esta reserva también debe ser periódica, no debe ser eterna. Y en este caso, las reglas de clasificación para exceptuar la información pública debe tener una interpretación restrictiva. Por otro lado, una motivación expresa y también fundamentar la proporcionalidad, ¿no? Entre el daño potencial que generaría esta información y el interés a la divulgación de la información o el derecho a la información pública, ¿no? Lo que hablábamos, el tema de ponderación también lo establece esta ley, que ya lo decía también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora sí, pasamos a la Ley de Protección de Datos Personales. Esta es la Ley 29.733 y su reglamento. Esta ley pues tiene como objeto justamente garantizar el derecho fundamental a la protección de nuestros datos personales, contenido, como hemos visto, en el artículo 2, inciso 6. Como definiciones claves, nos señala qué debemos entender por datos personales. Y los datos personales nos dice que es la información que identifica a una persona. Datos sensibles, o cuáles serían datos sensibles, como señalaba anteriormente, el origen de una persona, la salud, ¿no? Por ejemplo, si uno está contagiado de VIH es un dato sensible, las creencias. ¿Y quién es el titular? La persona a quien pertenece a estos datos. Encargado, la persona a quien va a tratar estos datos por cuenta del responsable. El ámbito de aplicación, esta ley de protección de datos se va a aplicar a los bancos de datos públicos y privados en territorio peruano. Incluye tratamiento automatizado y no automatizado de datos personales. Y las exclusiones no aplica, dice, a datos de personas jurídicas, bancos creados por personas naturales para fines domésticos, ni a datos contenidos en bancos de administración pública sobre defensa nacional. En esos casos, no se va a aplicar esta ley. Los principios rectores que establece esta ley es la legalidad y el consentimiento, es decir, todo tratamiento de datos debe estar autorizado por ley y contar con el consentimiento libre, previo e informado de su titular, salvo excepciones legales expresas, ¿no? Como por ejemplo veíamos acá, en casos de banco de datos de administración sobre defensa nacional. Podría ser
una de las excepciones legales. La finalidad de la proporcionalidad. Los datos solo pueden recopilarse para fines determinados, explícitos y lícitos. El tratamiento debe ser adecuado, relevante y no excesivo respecto a esta finalidad. También la calidad y seguridad del dato. Los datos deben ser exactos, deben ser actualizados y completos. Se deben implementar medidas técnicas y organizativas para garantizar su protección contra accesos no autorizados. Y el recurso y protección transfronteriza. El titular tiene el derecho a reclamar ante la autoridad competente las transferencias internacionales que requieran garantías adecuadas de protección. Es decir, nuestros datos también no pueden ser trasladados a otros países, ¿no?, sin autorización, y tenemos derecho a reclamar por ello. Los derechos del titular, los derechos que tenemos cada uno respecto a nuestros datos es el derecho a información, el derecho a estar informado de forma previa, expresa e inequívoca, dice la norma, sobre la finalidad del tratamiento de nuestros datos, quiénes serán los destinatarios y la existencia de este banco de datos, ¿no? El derecho de acceso, obtener información sobre sus datos personales sometidos a tratamiento, incluyendo el origen y las comunicaciones realizadas o previstas. El derecho a la actualización y rectificación, tenemos derecho a que el dato sea actualizado y rectificado, y el derecho también a oposición, esto es la tutela e indemnización, oponerse al tratamiento sin consentimiento y acudir a la autoridad para la tutela efectiva correspondiente. Acá tenemos un caso también respecto a, en nuestro país, que llegó al Tribunal Constitucional respecto a datos personales, ¿no? Es el expediente 054-63-2012, proceso de habeas data, Tribunal Constitucional, caso, en este caso las iniciales del ciudadano PPAM contra la Caja de Beneficio y Seguridad Social del Pescador. ¿Cuál es en este caso el contexto? Este ciudadano, de las iniciales antes referidas, contra la Caja de Beneficio y Seguridad Social del Pescador, demanda pues y solicita que la entidad elimine de su base de datos pública en Internet la información que lo señalaba todavía como deudor o con beneficios suspendidos, ¿no? ¿Y qué es lo que decía este ciudadano? Decía que él ya había cancelado sus deudas años atrás. Sin embargo, al realizar una búsqueda en Google, su nombre, con su nombre, el primer resultado que salió es que seguía siendo o saliendo en esta lista de deudores de la caja donde aparecía todavía como moroso. Entonces, alega como afectación que esta información obsoleta, ¿no?, porque ya había cumplido con este pago, dañaba su honor, su reputación y le impedía reinsertarse en el mercado laboral y financiero. Definitivamente, pues como conversamos anteriormente, el tener una información de deudor cuando ya uno ha cancelado esa deuda y en un espacio digital, ¿no? O sea, al poner nada más mi nombre, salga esa información, definitivamente me va a perjudicar, porque yo cuando solicite algún préstamo, lo primero que hacen las personas que quieren eh, hacer una calificación mía para poder otorgarme un crédito, lo primero que van a es seguramente googlear. Y si ven esa información, definitivamente no voy a acceder a una buena calificación crediticia. Y por una deuda que definitivamente ya había sido cancelada. Los fundamentos del Tribunal Constitucional en esta sentencia, y ahí nos hablan de derecho al olvido, lo que decía al inicio. No es es el derecho que se domina en doctrina y lo fundamenta el Tribunal Constitucional en esta sentencia, ¿no? Dice, eh, los miembros del Tribunal Constitucional establecen pues el derecho, en este caso, a la autodeterminación informativa, es el que se ve afectado. Eh, este derecho, dice, no solo protege que la información sea cierta, sino que esté actualizada y mantener, dice el tribunal, a alguien como deudor cuando ya pagó es una falsedad por omisión, ¿no? Una omisión de esta entidad de no haber ya retirado este dato de la información que publicaba en Internet.
Entonces, el tribunal determinó que los datos personales en Internet deben servir a una finalidad legítima. Una vez cumplida la finalidad, esto es el cobro de la deuda, el dato ya pierde relevancia pública y debe ser retirado y o actualizado. Entonces, ¿cómo fallan los miembros del Tribunal Constitucional? Condenando a la entidad a eliminar el nombre de este ciudadano de la lista de deudores de su portal web, ¿no? Y en este caso, esta doctrina eh, contenida en esta sentencia por el Tribunal Constitucional se le denomina y es el pilar para este derecho al olvido en Perú, ¿no? Señalando pues que el paso del tiempo puede convertir una información que fue pública, ilícita, en una información privada y perjudicial si ya no es relevante. Bueno, esto ha sido todo en esta maratónica presentación, pero lo que yo quería también en esta parte final llegar a algunas conclusiones, ¿no? En primer lugar, que nada es estático, como hemos visto, todo estos derechos constitucionales protegidos por el habeas data definitivamente han venido evolucionando e incluso en el tiempo actualizando con la legislación del 95, en donde solamente ya se habla del binomio, ¿no? Acceso a la información pública y autodeterminación informativa, ¿no? Por otro lado, es muy bueno conocer estos procesos constitucionales, ya que ninguna esfera del derecho y entidad está pues eh, exenta de ser pasible de un control constitucional, ¿no? Anteriormente, incluso ni los, ni los procedimientos del Congreso podrían ser cuestionados mediante la vía constitucional, pero ahora sí. Y definitivamente es muy bueno conocer el derecho constitucional y, como dije al inicio, el procedimiento o el proceso que me va a permitir a mí buscar tutela jurisdiccional efectiva ante la vulneración de este derecho constitucional. En este caso, de estos dos derechos que ya hemos mencionado, lo que corresponde es el habeas data, ¿no? Y como mencionaba anteriormente y ponía justamente el ejemplo de Suecia, considero que en base a la investigación todavía podemos mejorar este procedimiento y seguramente los controles eh, hacia el Estado que nos permita, en todo caso, equilibrar lo que se llama este dilema, ¿no? Por un lado, que el Estado nos brinde la seguridad, pero por otro lado también que esta seguridad no sea sobre pretexto de vulnerar nuestro derecho, eh, en este caso a la intimidad, en el ámbito de la protección de nuestros datos, ¿no? Con eso yo quería concluir y si hay alguna pregunta, estamos dispuestos a absolverlas, ¿no? Muchas gracias. Sí, correcto. Ujú. Como hemos mencionado, con una entidad pública para poder este, declarar una información como reservada, tiene que justamente basarse o tener relación con, como decía, con la seguridad nacional, militar o de inteligencia, ¿no? Pero tiene que haber un acto, en este caso administrativo, que señale que esa información es reservada, ¿no? Está dentro de las excepciones, pero también como dice la norma, en este caso de acceso a la información pública, esta declaración de carácter reservada de una información no puede ser eterna.
tiene que cumplir ciertos plazos y también ciertas características. Por eso es que el ciudadano, ante el requerimiento de esta información y nos contestan, solamente no te puedo brindar esta información porque es reservada, faltaría lo que se le exige mediante la inversión de la carga de la prueba a la entidad, es decir, que no solamente me diga que es reservada, sino que se me motive, se me argumente por qué se declaró reservada, ¿no? Que tiene que tener sustento en la ley, principio de legalidad, y que me acredite por cuánto tiempo esta información será reservada. Y yo como ciudadano haré el control, definitivamente, si considero que esta declaración de reserva de esta información encaja dentro de los supuestos normativos. De no encajar, tengo que tener por denegado mi pedido y seguramente accionar ya en la vía judicial mediante el habeas data, ¿no? Eso sería así. Claro. Bueno, los límites básicamente están establecidos en la norma de acceso a la información pública, que como hemos mencionado es la seguridad nacional, eh, por ejemplo, también en el ámbito de la confidencialidad, el secreto a las comunicaciones, el secreto tributario, los procesos en trámite, ¿no? Eh, información militar, por ejemplo, en las entidades, si alguna entidad está litigando mediante su procurador, por ejemplo, yo no podría pedir los informes del procurador porque seguramente develaría la estrategia de defensa de la institución y por ende eso sí podría causar un daño irreparable, en este caso en el proceso donde está como litigante la, la entidad. Es por eso que todas estas limitaciones se encuentran en la norma y jurisprudencialmente seguramente tienen que ser analizados caso por caso. Si es que, por ejemplo, yo como ciudadano considero pues que me están denegando la información, pero no se sustenta en ninguna de las causales de la ley. Entonces, yo puedo activar, en este caso, el proceso de habeas data y seguramente conseguir una decisión jurisprudencial en donde se me dé la razón, ya que esa denegatoria no se circunscribe en ninguna de los límites o prohibiciones contenidos en esta ley de acceso a la información pública, ¿no? Sería así también. Muchas gracias también. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias una vez más y gracias por su tiempo a todos los que han estado presentes. Muy amables.